Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 28. El Evangelio en Samaria. Después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. En cuanto a su celo en esta cruel obra, él dijo ulteriormente: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11. Por las palabras de Saulo, cuando los mataron yo di mi voto, puede verse que Esteban no fue el único que sufrió la muerte. En este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el Salvador crucificado. Nicodemo era miembro del Sanedrín y con otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios. Por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su admiración por el maestro Galileo, había procurado tener una entrevista secreta. En esa entrevista, Jesús le había expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilante, ocultó la verdad en su corazón, y por 3 años no hubo un fruto visible. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14, y vio en Jesús al Redentor del mundo. En compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos temían mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido valientemente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en esta hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer por su Señor muerto lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos, y su riqueza e influencia los habían protegido en gran medida de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza para ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la predicación del Evangelio. Aquellos que en otros días lo homenajeaban, ahora lo despreciaban y perseguían, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir por todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo.
En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieron trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, se contaban muchos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se le había entregado un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de un entusiasmo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor trabajó por medio de ellos. Doquiera iban, sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del Evangelio. Felipe, uno de los 7 diáconos, fue de los expulsados de Jerusalén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El mensaje de Cristo a la samaritana, con la cual habló junto al pozo de Jacob, había producido fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho: «Venid y ved, un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Ellos fueron con ella, oyeron a Jesús y creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Por 2 días él se detuvo allí. Muchos más creyeron por la palabra de él. Juan 4, 29 y 41. Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron asilo seguro en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del Evangelio, y los judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.